Si nosotros tenemos, por ejemplo, i elevado a la 123, o i elevado a la 16, o i elevado a la 65, a la 86, lo que pueden hacer para hacer más rápido las cuentas es agarran la potencia, 123, y la dividen por 4. Entonces me va a quedar 123 dividido 4, me queda 30 y me sobran 3. ¿Sí? O sea, 4 por 30, 120, al 123, 3. Entonces, este resto que está acá es lo mismo que nosotros lo pongamos como potencia nueva. Es decir, en vez de ser i a la 123, es lo mismo que tengamos i al cubo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Saben por qué se divide por 4? Porque es algo cíclico. Las potencias de la unidad imaginaria son cíclicas. Es decir, se comienzan a repetir después de 4 veces. La primera es i, cuando es i a la segunda es menos 1. Cuando es i a la tercera es lo mismo que tener i cuadrado por i, que sería menos i. Cuando es i a la cuarta era i cuadrado al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, que es 1. Si nosotros después de eso tuviéramos, por ejemplo, i elevado a la quinta, ¿sí? Si yo tuviera acá i elevado a la quinta, esto podríamos decir que es i a la cuarta multiplicado por i. O sea, esto sería i a la cuarta multiplicado por i. ¿I a la cuarta cuánto es? I a la cuarta es 1. Cuando yo lo multiplico por i, me va a quedar que sí. ¿Está bien? Si yo estuviera haciendo, en vez de i a la quinta, estuviera haciendo, fuera por ejemplo i a la sexta, ¿sí? Acá fuera un 6, sería también i a la cuarta, y acá ¿cuánto sería? I al cuánto. Vamos que hay muchos ahí en el salón, ¿eh? ¿Cuánto tengo que poner acá para que me dé 6? A la 2. I elevado a la 2. Perfecto. Entonces, esto pasa a ser 1 por menos 1, y me da menos 1, que es como el que tenía acá. Y si fuera i a la séptima, sería i a la cuarta por i a la tercera. Como i a la cuarta es 1, sigue siendo i a la tercera. Y si fuera i a la octava, sería i a la cuarta por i a la cuarta. Sería 1 por 1. O sea que siempre, cuando nosotros hacemos el cálculo de las potencias, el i a la cuarta es donde comienza, o sea, llego hasta i a la cuarta y ahí comienza a repetirse de vuelta. Entonces, por eso se puede utilizar esta parte de acá. En el caso que yo tenga i a la 16, por ejemplo, me va a quedar que es 16 dividido 4, me da 4 y el resto es 0. Entonces, i a la 16 es lo mismo que tener i a la 0. ¿Y i a la 0 cuánto es? Pero, ¿Todo número elevado a la 0? 1. No, no, todo número elevado a la 0 es 1, por ahora. En un mes van a ver que no siempre se cumple. Pero por ahora, todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces, i a la 0 sería 1, que es lo mismo que si fuera i a la cuarta. Porque i a la cuarta elevado a la cuarta, 4 por 4, 16. O sea que me queda 1. En el caso de i a la 65, hago 65 dividido 4, me queda 16 y me sobra 1. Entonces, i a la 65 es i. Y en el caso de i al 86, 86 dividido 4 me queda 21. Y me sobra 2. Entonces, i al 86 es lo mismo que tener i al cuadrado. ¿Está bien? Y entonces, una vez que tenemos eso, decimos, bueno, ¿cuánto sería esto? Y i al cubo, lo tengo por acá arriba, es menos i. ¿Cuánto vale i a la 0? Y dijimos que i a la 0 valía 1, porque todo número elevado a la 0 era 1. Después, el i a la 1, ¿cuánto valdría? Exacto, sí, y escuché por ahí que dijeron, o me pareció a mí, o la computadora ya me habla sola y me responde. ¿Y el i cuadrado cuánto sería? Menos 1. Y ahí ya tendríamos todos los, ¿cómo se llama? Esperen que esto era chico. Ahí tendríamos todas las potencias resueltas. ¿Dónde lo podrían aplicar esto? Esto lo podrían aplicar en el primer ejercicio de la práctica.
de la práctica 2. ¿Hicieron la práctica 2 ustedes? ¿Eh? A ver, así 11, yo no la revisé. ¿Hay alguna, quedó alguien con dudas de la práctica 2? No. Fíjense que este ejercicio se podría haber resuelto más fácil con lo que les expliqué, y ustedes van a decir, ¿para qué nos hiciste hacer todas las cuentas con i cuadrado? Bueno, a veces hay que trabajar un poco más. Bien. ¿Qué más? Entonces, ¿de esto no quedó nada de dudas? No. Perfecto. Bien. Vamos entonces a comenzar con un tema nuevo que es límite. Que si no vieron el videito que les subí el otro día, menos creo que hayan visto la parte de límite. ¿O lo vieron al apunte teórico que les subí? ¿Lo llegaron a ver? Che, están muy fiacas, ¿eh? ¿No lo vieron esto? No. Sea sincero, no llego a ver las caras de acá, ¿eh? Así que no hay problema. Bueno, vamos a ver entonces qué hacemos para poder trabajar. Vamos a comenzar a ver el tema este. Este tema de límites es lo primero que se ve en algo que se le llama análisis matemático. Y en la parte de análisis matemático, los que sigan en la universidad y tengan que hacer CBC, en el 90% de las carreras, en el CBC tienen matemática. No es que sea la materia más importante matemática, pero lamentablemente tienen eso. Y uno de los, la primera evaluación corresponde a la parte de límite. Después de límite sigue la parte de derivada y después de derivada sigue la parte de integrales, que no creo que lleguemos a verlo esta parte. A ver, si tenemos límites acá, no sé. A ver, quiero ver si es el archivo este y prefiero verlo en el Word. No, este no es. Ya lo voy a encontrar. Esperen un cachitito que todo se puede hacer. Apunte de derivada, máximo y mínimo. Tiene que estar por acá. Límite de una función. A ver si es este. Sí, es este. Les voy a sacar el fondo de la marca de agua para que lo vean un poquito mejor. ¿Y qué es el concepto de límite? Se aplica lo mismo que el límite de una función, es el concepto de límite normal que hay. ¿Vieron, por ejemplo, o sea, nosotros vemos límite de una provincia, el límite de un distrito, el límite de un país, el límite del mar continental, por ejemplo? Todo eso son conceptos de algo que nos está dando la idea que se termina una cosa y comienza otra, ¿no? Eso más o menos la idea de lo que es el límite. Hay algunos límites que son físicos y otros límites que son imaginarios. Por ejemplo, si yo les dijera el límite del laboratorio, que es donde están ustedes ahora, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser el límite del laboratorio? ¿Eh? La pared. Y es un límite físico, porque si ustedes van caminando, se llevan el límite por delante y se van a golpear contra el límite. ¿Está bien? O sea que ahí en ese caso es un límite físico. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es el límite entre Chile y Argentina? Es la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? ¿Es un límite físico? Si es un límite físico, físico que lo puedo tocar, que lo veo, que existe, ¿es un límite físico? ¿Están seguros? Sí, pero el límite no lo puede ver ni tocar. Pero en realidad, ese límite, ¿cómo lo puedo llegar a ver? Si yo miro un mapa, el límite es la línea imaginaria que une las altas cumbres.
Entonces, a alguien se le ocurrió medir cuánto es la altura de cada punto en la cordillera y trazaron una línea, y por eso cuando nosotros vemos el límite, nosotros podemos ver que, por ejemplo, es una línea, qué sé yo, no sé, vemos que la línea es una cosa así. Y la cordillera, si nosotros la veríamos, la cordillera estaría supuestamente por acá, con blanco porque hay nieve y todo eso. Entonces, la parte física es la montaña que nosotros vemos, y si vamos por avión, pasamos por arriba y lo vemos, pero el límite en sí es una línea imaginaria. Lo mismo pasaría si nosotros estamos tomando el límite continental. O sea, acá tenemos todo el mar y acá está la línea, que se ve bastante. No sé si estos días estuvo circulando por las redes o por los medios, que mostraban una foto de noche que se veía todo una línea luminosa. No sé si la llegaron a ver. ¿La vieron esa? ¿Eh? Esperen que suba un cachito. La cosa es lo siguiente. Esa foto lo que mostraba es que en el sur, justo donde se termina la plataforma continental o el mar argentino, están todos los barcos. Hay más de, no sé si son 400, 4000, no me acuerdo la cantidad, de barcos que lo que juntan es calamar y un montón de especies marinas, que tienen todas las luces prendidas porque son esos barcos gigantes, que están de los chinos, de los japoneses, de los rusos y de un montón, de España también, que consumen, y están todos parados en lo que supuestamente sería en el borde. Es como que tuvieran todos los barcos atrás de las ventanas de ustedes del laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay una parte física. Entonces, como ellos, si se corren un cachito para el lado del mar argentino, no se llega, si no hay alguien que lo esté controlando en ese momento, no se llega a ver. Entonces, puede meterse en el mar nuestro y pescar. Ese es un límite. Es una línea que nosotros sabemos que se extiende hasta las 200, creo que eran 200 millas de la plataforma continental, qué sé yo, todo el piripipí, que no la cumplen, porque en realidad están ahí. Ahora, ¿a qué se refiere eso con respecto a lo que podría ser matemática? Porque usted va a decir, ¿y qué tiene que ver la parte de matemática con todo esto? Se refiere a la parte de funciones. Si nosotros tenemos una función, vamos a ponerle de color negro, si nosotros tenemos una función cualquiera, ¿sí? Y esa función, nosotros queremos saber cuál es el límite. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función así, ahí marcada. Bueno, esta no. Supongamos que tengamos esa función así. Acá vamos a tener un agujero y vamos a ponerle valores para que esto sea un poco más representativo. Vamos a ponerle ahí que es 1, -1, -2, -3. Ahora se los escribo los valores. Esto sería -3. Este valor de ahí, ¿cuánto sería? -2,5. -2,5, muy bien. Este sería -3, no, -2, cualquier cosa estás diciendo. Este sería -1. Ahora lo corro para acá. El otro, obviamente, el de ahí sería 0. Y este de acá, por ejemplo, podría ser 1. Y para el eje Y, ¿me preguntaban algo? No. Perfecto. Para el eje Y, vamos a poner lo siguiente. Este sería 1, este sería 2, este sería -1, y este sería -2, -3. Y vamos a tener, voy a correr un poquitito esto lo voy a correr para abajo, ahí, para que me coincida, y vamos a empalmarlo esto, ahí. Bien, entonces, este sería el 2, vamos a poner color negro, este sería el 2, este de acá abajo sería el 1, este de acá abajo sería el -1, este de acá sería el -2, y este de acá sería el -3.
¿Está bien? Entonces, la cosa es lo siguiente. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto vale la función en -2? ¿Cómo haríamos? ¿O cuánto vale la función en 0? Vamos a poner, ¿cuánto vale la función en 0? Vamos a suponer que está ahí. Vamos a pintarlo de negro, esperen. Vamos a suponer que ahí está justo el -2, por donde pasa la función. O sea, la función viene por ahí. ¿Cuánto vale la función en 2? Perdón, en 0, perdón. -2. Bien, la función en 0 podríamos decir que vale -2. O sea, f de 0 es igual a -2. ¿Está bien? ¿Cómo hicimos? Nos paramos en 0, o sea, nosotros nos paramos acá en 0 y venimos bajando hasta que llegamos a la línea azul, que es -2. ¿Por qué bajo? Porque si voy por arriba no encuentro nada. ¿Cuánto podría valer la función en, por ejemplo, -2? Haría lo mismo. Me paro en -2. Cuando llego a la línea, vamos a hacer un poco más grueso. Cuando llego a la línea celeste, ¿qué es lo que hago? Me paro ahí y me corro para acá. Y podríamos decir, por ejemplo, que la función en -2, si estuviera bien dibujado, la función en -2, ¿cuánto podría valer? Aproximadamente. ¿Se alcanza a ver o si no, aumento la pantalla, chicos? ¿Cuánto valdría la función? La aumenté demasiado. El problema es que en el Paint no se puede aumentar mucho o poco. A ver, acá, ahí. Si yo tengo la función en -2, bajo por -2 y me corro hacia el eje y tengo -1, aproximadamente. Muy aproximado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto valdría la función en -2? -1. En -2 la función valdría -1. ¿Está bien? Bien. Así podríamos seguir viendo distintos valores. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto vale la función en 1? Fíjense, si yo bajo, vamos a poner en verde, si yo bajo, ¿sí? Tengo un agujero ahí y la función esa no la voy a encontrar. Entonces, para abajo no pasa nada. Entonces me voy para arriba. Y si yo me voy para arriba, ¿dónde voy a tocar la función? En 2. En 2, perfecto. Es decir, cuando yo llego al punto o a lo primero que veo azul, me fijo y es en 2. Entonces, yo podría expresar acá que la función para 1 vale 2. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos el concepto? ¿Era lo que ustedes vieron? Siempre lo que por ahí ustedes a lo mejor, si ven un cuadro de estadística, qué sé yo, en geografía o en alguna materia, y les preguntan algo, ustedes se paran en el valor que le piden en el eje horizontal y suben o bajan hasta llegar a la línea. Y cuando llegan a la línea, ¿qué hacen? Miran al eje vertical y se fijan a qué altura está. O si lo quieren de otra manera, yo podría hacer lo siguiente. Yo me paro en 1, vengo acá y me fijo a qué distancia estoy del eje X. O sea, ¿cuánto subí? Subí 1, subí 2. En este caso, ¿cuánto bajé? Bajé 1. En el caso de 0, ¿cuánto bajé? Bajé 2. Bueno, algo parecido es el concepto de límite. Pero lo que pasa que en el caso del límite, y lo voy a hacer acá lo siguiente, voy a dibujar, acá voy a dibujar un circulito para -3, ahí. En el caso de límite, lo que tengo es lo siguiente. Bueno, se me borró lo que yo no quería que se me borre. Lo aumento. Ahí. Vamos a borrar
para que quede realmente un agujero. Y volvemos de vuelta a esto. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuánto vale la imagen o cuánto vale la función en -3? ¿Qué tendría que hacer? Me paro en -3, ¿sí? Y si voy para abajo, no hay nada. Entonces digo, uy, para abajo no hay nada, entonces me voy para arriba. Y si me voy para arriba, tampoco hay nada, porque hay un agujero, paso de largo. Es como que hubiera un agujero en el techo, sigo de largo. Entonces, si yo tuviera que hallar cuánto vale la imagen, o sea, cuánto vale la función en -3, voy a decir que no existe. ¿Está bien? O es lo mismo que pusiera la E al revés y la cruzara. Es decir, la E al revés y yo la cruzo. Uy, quedó demasiado... Ahí. Esta E. Uy, no me sale... Bueno, hacemos con esto. Hay una E cruzada. Ahí. Vamos a achicar la línea para que sea esto. En realidad, este símbolo es al revés, así que lo vamos a invertir. Ese es el símbolo. La E cruzada significa que no existe. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, perfecto. Ahora, la cosa es lo siguiente. El concepto de límite, y lo vemos con eso que yo le decía, la línea del mar argentino, que es tan poco definido. En realidad, cuando estamos hablando en el límite, lo que decimos de límite de una función, lo que nos interesa es qué es lo que sucede alrededor del punto. Por ejemplo, qué es lo que pasa alrededor de este punto, de menos 2,5. Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos, y vamos a tomarlo ahí, yo podría considerar, si quiero calcular el límite, es venir caminando por la función del lado izquierdo, es decir, para un valor más chico que menos 2,5, por ejemplo, menos 2,6, y cuando llego ahí, fijarme a qué altura estoy del eje Y. Esperen que voy a minimizar esto. Fijarme a qué altura estoy del eje Y, es decir, vengo por acá por menos 2,5 y cuando llego a menos 2,5 digo, ¿en qué parte del eje Y estoy? ¿Me voy para allá? Estoy en cero. Entonces, yo podría decir acá que el límite lo voy a escribir y después le voy a poner, ¿cómo se llama? Después se lo pongo en símbolos. El límite de la función de f de x para x igual a menos 2,5 va a valer, se me está acabando el espacio libre acá, es igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué es igual a 0? Porque el valor que yo tengo en el eje Y es 0. Ahí. ¿Se entiende lo que les digo? ¿O no? Sí. Volvemos de vuelta acá. Vuelvo. El Paint sirve para algunas cosas, pero no sirve para todo. Entonces, el límite de f de x cuando x es menos 2,5 o está próximo a menos 2,5 vale 0. Lo mismo pasaría, los voy a marear con tanto zoom a ustedes, lo mismo pasaría si yo me vengo acercando por acá. Vengo caminando para valores mayores a menos 2,5, por ejemplo, menos 2,4. Cuando llego al menos 2,5, me fijo, ¿en qué parte estoy del eje Y? Me voy para el eje Y y estoy en 0. Entonces, en ese caso en particular, digo que si yo vengo caminando por la izquierda o vengo caminando por la derecha, en ambos casos estoy en el mismo lugar. ¿Está bien? Ya que está, vamos a analizar qué pasa para menos 3. Si yo vengo caminando por menos 3, vamos a suponer, vamos a hacerlo con lila. Yo vengo caminando por menos 3, por la función, cercano, vengo a lo alto caminando por la función, hasta llegar a menos 3. Cuando llego a menos 3, ¿a qué altura estoy? ¿A qué distancia estoy del eje X? 2. Estoy a una distancia de 2. Entonces, podría decir que el límite de f de x cuando x, acá lo tengo que dibujar, ahora le voy a poner a menos 3, esto va a ser igual, y me dijiste que era 2.
lo voy a completar un poquitito. Esto lo vamos a nombrar así. Le vamos a poner una flechita. Y acá, como yo me estoy acercando por la izquierda, le pongo un signo menos arriba. Eso significa que es menos 3 por izquierda. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a menos 3 por izquierda, vale 2. Porque vengo caminando por la función acá, y cuando llego a este agujero, antes de caerme, o si me cayera, ¿cuánto caería con respecto al eje x? Caería 2 unidades. Si este fuera el piso, me caería 2 metros, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de considerar que estamos caminando por la izquierda, consideramos que estoy caminando por la derecha? Es decir, que vengo por acá. O sea, que estoy ahí, derecha. Y vamos a verlo en este caso. ¿Qué es lo que haría? Yo vendría caminando por acá, chun, 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 vengo subiendo, y cuando llego acá, me fijo, ¿a qué altura estoy? Y estoy casi a 2. En realidad, fíjense lo siguiente, yo me tendría que acercar un poquito más, casi llegar hasta el centro del agujero. Imagínense de que el agujero es como si yo agarrara un alfiler y pinchara una hoja. El tamaño del agujero sería más chiquito que eso todavía. Entonces, estaría muy, muy próximo a 2. En este caso, el límite por izquierda y el límite por derecha, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, si yo tengo que los límites por derecha y por izquierda son iguales, lo que voy a poder decir, me lo llevo acá, lo que yo voy a poder decir es que si los límites, se les llama límites laterales. ¿Por qué límites laterales? Porque están de un lado y del otro. Si los límites laterales son iguales, entonces existe, eso igual lo tienen en el apunte, eso lo estoy escribiendo acá, la verdad es que nunca me gustó escribir en el pen, pero no importa. Entonces, existe el límite, ¿y cuánto valdría? En este caso, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto se les ocurre que puede valer? Vamos, tiren un resultado. Si está bien, está bien. Y si está mal, está mal. ¿Cuánto podría valer? Vamos. Cuando vale 3 es el mismo resultado, por lógica. Si son iguales los límites laterales y si son iguales existe, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos va a pasar es que coincide con el límite. ¿Se entiende eso? Es medio confuso, ¿no? Otra vez. La cosa es lo siguiente. Cuando yo tengo una función, si yo estoy calculando los límites, los calculo los límites laterales, es decir, por izquierda y el límite por derecha, me acerco por un lado y me acerco por el otro. Si cuando yo lo hago por un lado, por izquierda, o cuando lo hago por derecha, en este caso, este de acá sería por izquierda, este de acá sería el límite por derecha. Si cuando yo hago por izquierda el límite, es decir, me acerco al valor de x igual a menos 3, o sea, voy caminando por la función y cuando yo veo x menos 3, me fijo a qué altura estoy del eje y. Y cuando voy por la derecha, me fijo a qué altura estoy del eje y. Cuando me dan iguales, significa que va a existir el límite, que la función va a tener límite y que va a ser ese valor que yo hallé. En este caso, como era 2, el límite vale 2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, ahora, analicemos un poquitito en 1. ¿Qué es lo que pasa en 1? ¿Qué es lo que pasa en 1? Si subís estás en 2, si bajás estás en 2. A ver, no entendí eso, me pareció escuchar algo de 2 y no escuché otra cosa. Voy a... Sí, decime, te escucho. Que si subís, si vas para arriba, ¿Sí? subís 2. Y si bajás, bajas 2. Bien, perfecto, perfecto.
¿Cómo lo podríamos escribir eso? ¿O cómo podríamos considerar eso? Podríamos considerar lo siguiente. Si yo, por ejemplo, vengo caminando por la función por acá, vengo, cuando llego a la altura de 1, que hay un agujero, me fijo, ¿a qué distancia estoy del eje X? No, 2. Entonces, eso sería lo mismo que decir que el límite de f de x, cuando x, ahora les dibujo la flechita, tiende a 1, pero por la izquierda, ahora dibujo el signo menos, ese límite va a ser igual a menos 2. Vamos a hacer todo el complemento. Entonces, acá teníamos la flechita significa tiende, y esto como es por izquierda, le ponemos un signo menos. Este es el límite por izquierda. Ahora vamos acá arriba. Yo vengo bajando por acá, por la función, y llego hasta acá. Cuando llego a x igual a 1, ¿a qué altura estoy del eje x? ¿A qué distancia estoy del eje x? 2. 2. Entonces podría escribir acá lo siguiente, que el límite de f de x, el límite de f de x, para x tendiendo a 2, perdón, tendiendo a 1 por derecha, ahora le pongo el signo, va a ser igual a 2. Le voy a poner más 2, no hace falta, pero le pongo el más 2 por una cuestión, nada más para que vean el porqué. Bien, ahora vamos a hacer la flechita acá. Esto, acá va a ser más. ¿Está bien? Y en el otro, ahí le puse el menos 2. Ahí estaba el menos. Bien, vuelvo de vuelta a lo normal. Fíjense lo siguiente. Yo tengo este límite y tengo este límite. ¿Cómo son los límites esos? ¿Iguales o distintos? Iguales, pero con diferentes signos. Entonces, ¿son iguales o distintos? ¿Tiempo? O sea, los mellizos pueden ser similares, pero los gemelos son iguales. Ahí está la diferencia. O sea, el número es el mismo, es 2, pero uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, vamos a poner acá, Sí. Vale. como los límites laterales son distintos, no existe el límite. Y ahora se lo corro para que esto se vea bien. Entonces, cuando los límites laterales son iguales, el límite existe y tiene el valor que nosotros hallamos. Cuando los límites laterales son distintos, no existe el límite. ¿Está bien? ¿Por qué no existe el límite? Porque el concepto de límite, en realidad, se refiere a ¿qué es el límite de una función? El límite de una función es cuánto vale la función alrededor del punto. Entonces, cuando yo les marqué acá, por ejemplo, acá el menos 2,5, o si yo les marco acá, o si yo les marcara, por ejemplo, este punto, van a ver que alrededor siempre está a la misma altura. Es decir, si yo les preguntara, ¿cuánto vale el límite para menos 2,5? 0. ¿Cuánto vale el límite para menos 1? Bueno, el límite para menos 1 tiene este valor que podrá ser menos 1,8. ¿Cuánto vale el límite para x igual a menos 2? Y valdría menos 1. Pero cuando yo me estoy fijando acá, alrededor del punto, no vale lo mismo, porque un punto está arriba y el otro punto está abajo. Entonces, en ese caso, no existe el límite, pero sí existe el límite aunque no exista la función. O sea, fíjense las dos cosas raras que le nombré acá. O sea, tenemos lo siguiente. En uno, el límite no existe. ¿Por qué? Porque de un lado y del otro, de x igual a 1, la función está separada. Pero la función sí existe, porque la función en 1 vale 2, porque acá hay un agujero y acá hay un punto lleno. O sea, no necesariamente, o sea, con esto yo lo que me quiero referir es lo siguiente, no necesariamente ¿cómo se llama? La función
y el límite tienen que existir y tienen que ser iguales. O sea, puede pasar una cosa o puede pasar otra indistintamente. ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto? Esto, 16, no lo íbamos a ver. Si quieren, esto se lo subo después, ¿eh? Esto era del otro curso. Se lo subo, aunque no se los expliqué. O no se lo subo, pero debe ser video. No, no se lo subo. ¿Se lo subo o no se lo subo? Decidan ustedes. No, ya está. Ya cantaron. Sí. ¿Que sí? Bueno, ahora se lo subo. Bueno, entonces, el concepto de límite es esto. Para trabajar el lunes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean el video que yo les voy a subir de lo que les expliqué ahora y vean un poquitito el apunte teórico que les expliqué, que está relacionado mucho con lo que vimos el año pasado, en la parte de funciones homográficas, cuando había asíntotas verticales o había asíntotas horizontales. ¿Se acuerdan que ustedes para calcular una asíntota horizontal, por ejemplo, decíamos, teníamos un punto prohibido en x igual a menos 1? Entonces reemplazamos por menos 1,0001 o reemplazamos por menos 0,9999. Y nos fijamos que nos daba un valor muy grande y era más infinito, o un valor muy chico y era menos infinito, o sea, un valor grande negativo y era menos infinito. O decíamos, nos dio 2, por ejemplo. ¿Y qué pasó si nos dio 2 en ambos lados? Ah, había un agujero. Les digo 2 porque justo estaba mirando la gráfica. Ese era lo que nosotros analizábamos el año pasado en las funciones racionales, las funciones, expresiones algebraicas racionales, donde teníamos puntos prohibidos en el denominador y se nos podían presentar o agujeros o asíntotas verticales. Y lo vimos este año también cuando hicimos el diagnóstico o cuando repasamos. Está todo relacionado. En este caso comenzamos a analizar, por eso se llama análisis matemático esto, comenzamos a analizar las funciones un poco más desmenuzado. Vamos a analizar con esto, vamos a ver después dónde están los mínimos, dónde están los máximos, dónde cambia de ser, como en este caso, convexa a ser cóncava. Es decir, hay un montón de cosas que va a estar todo centrado, o lo que comienza acá es mucho análisis de funciones y mucho en forma gráfica. Que usted va a decir, uy, qué plomazo, ¿qué es eso? Es una soncera porque la gráfica no tiene que hacer cuentas, pero no sé por qué les resulta difícil. Y tenemos que tratar de que sea lo más fácil posible. ¿Está bien? No les pregunto si se entendió, porque es probable que haya un montón de dudas que les surjan después, y es lógico que les surjan un montón de dudas, porque es un tema nuevo, conceptos medios abstractos, raros, no hay ninguna fórmula para aplicar, no hay cuentas para hacer. Uy, ¿qué hacemos? Nada, hay que mirar un gráfico y hay que interpretar un gráfico exclusivamente. A alguno le resultará sencillo y creo que a más de la mitad le va a aparecer alguna duda en algunas cosas. Bien. ¿Sí? Donde tienen que resolver, ya está resuelto así que por eso se lo subo resuelto. Un ejercicio donde tenemos que resolver las operaciones con potencias de unidades imaginarias, trabajando con lo que les expliqué al principio, que habíamos visto el lunes, de la potencia dividida por 4 para poder transformarla. Una operación de números complejos, multiplicación, potencia, distributiva, pero al resultado lo tenemos que pasar a forma polar. Y trabajé especialmente eso porque, no sé, llamativamente había muchos chicos que tenían el error, casi el 40% tenía el mismo error. Debe ser que la calculadora estaba mal configurada y por eso todos tenían la misma calculadora. Y después el otro ejercicio es de un polinomio, hallar las raíces del polinomio. Hacemos Gauss, acá aplicamos Gauss nuevamente, y cuando llegamos a la cuadrática, la vamos a resolver y, oh sorpresa, nos aparece que no tiene solución, y entonces automáticamente nos salva la I. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Si nosotros teníamos la raíz de un número negativo, es lo mismo que tener la raíz del número positivo y le agregamos una I. Por ejemplo, raíz de menos 10 es raíz de 10i. La i siempre fuera de la raíz. Raíz de menos 4 es raíz de 4i. Raíz de menos 25 es raíz de
¿cómo se llama? Es la raíz de 25i. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces se expresa de esa forma, acá se hace la cuenta y se pone el resultado. Esto es parecido a uno de los ejercicios más. No sé si es el mismo ejercicio. A ver si es el mismo ejercicio. Acá tienen también, chusmen, algunos videitos de esto de gráfico que les va a servir para trabajar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Números complejos, segunda parte. Acá me parece... No, pensé que era el mismo, pero no. Es similar al punto 2. O sea que es un repaso de todo eso. ¿Está? ¿Se entiende más o menos, chicos, eso? Sí. Bien, perfecto. ¿Queda alguna duda? Un montón de dudas. Vamos a ver qué más. A partir de ahora vamos a trabajar con la parte de límites. Tienen mucho material acá que les subí. Tienen acá un apunte teórico, ¿sí? Y después acá tienen 3 videos y una imagen que corresponde a este video. De este no le puse nada porque en realidad el video no necesita mucho la imagen porque siempre trabajo sobre la misma parte. Esos videos son muy parecidos a lo que estuvimos viendo acá, que va a ser el Zoom de hoy.